Hola de nuevo. Hoy vamos a hablar de Melissa Gate, la misma que conquistó al público en la Casa de los Famosos, salió del reality sin saber que afuera, su mundo se estaba derrumbando pieza por pieza. Mientras ella jugaba, mientras trataba de mantenerse entera en un encierro lleno de tensiones, su mejor amigo, sí, su mejor amigo, estaba, presuntamente, usando su ausencia para hacer algo impensable. Suscríbete ahora mismo si quieres conocer la verdad que nadie se atreve a contar. Aquí te vas a enterar de lo que otros prefieren callar. Lo que estás a punto de escuchar es tan delicado, tan grave y tan impactante, que ha dejado en shock a miles de personas en toda Colombia. Porque no estamos hablando solo de una discusión entre amigos. Estamos hablando de una traición que va mucho más allá de lo personal. Hablamos de confianza rota, de posibles delitos, de una figura pública devastada por alguien que tenía en su círculo más íntimo. Dicen que en los momentos difíciles es donde se conoce a la gente. Y Melissa, al parecer, lo descubrió de la peor manera posible. Cuando salió del programa, lo primero que hizo fue revisar su celular. Y ahí comenzó la pesadilla. No podía acceder a varias de sus redes sociales. Las cuentas estaban bloqueadas, las contraseñas habían sido cambiadas. Su cuenta bancaria tenía movimientos sospechosos. Su correo electrónico estaba desorganizado, con múltiples notificaciones de plataformas que no reconocía. Y lo más perturbador, empezó a recibir mensajes anónimos diciendo que su contenido íntimo estaba siendo filtrado en otras plataformas. El golpe fue brutal. Pero lo que la dejó sin palabras fue darse cuenta de quién estaba detrás. Porque todas las pistas, todos los rastros, todos los accesos, llevaban a una sola persona, Lucas Castel. Su confidente. Su mano derecha. Su supuesto amigo de toda la vida. El hombre en quien más confiaba. Melissa quedó paralizada. No entendía cómo era posible. Lucas no solo tenía acceso a su vida digital. También tenía su teléfono, sus documentos, sus fotos, sus claves, sus archivos. Y al parecer, los había usado. No una vez, sino sistemáticamente. Empezó a atar cabos. Empezó a mirar hacia atrás. A pensar en conversaciones, en gestos, en comentarios que antes no había entendido. Y todo comenzó a tener sentido. O más bien, a perderlo por completo. Lucas, quien durante mucho tiempo se había mostrado como un apoyo incondicional, habría estado actuando con un doble rostro. Melissa, entre lágrimas, dijo que sentía que había convivido con un actor, que todo lo que él había hecho por ella tenía un precio oculto, un plan oculto. Según su testimonio, mientras ella estaba encerrada, Lucas tenía control total de su imagen, de sus publicaciones, de su dinero, de su contenido, de sus cuentas. Y lo que habría hecho con todo eso es, sencillamente, aterrador. Se habla de que habría intentado monetizar con material íntimo, que habría accedido a su cuenta de OnlyFans, que habría subido contenido que Melissa jamás aprobó, que habría hablado en su nombre con marcas, con fans, con amigos, que incluso habría creado cuentas falsas para manipular la narrativa sobre ella. Todo eso, mientras ella estaba completamente incomunicada. Pero la historia no termina ahí. Melissa también denunció públicamente que él podría haber cobrado pagos que no le correspondían, que habría recibido depósitos en su propia cuenta usando su nombre, que bloqueó el acceso a su propio número de celular y gestionó su recuperación para quedarse con el control. La gente empezó a dividirse. Algunos no podían creerlo. Otros decían que se notaba desde antes. Pero lo que nadie esperaba era la frialdad con la que Lucas respondió. En lugar de negar todo de forma directa, Lucas publicó un mensaje diciendo que él siempre había estado para Melissa, que le había hecho favores, que la cuidaba, que la acompañaba, y que no entendía por qué lo culpaban ahora. Pero nunca dijo no lo hice. Nunca se defendió con claridad. Y eso encendió aún más las alarmas. A partir de ahí, comenzaron a salir más cosas. Personas cercanas al círculo de ambos empezaron a hablar. Algunos dijeron que veían con sospecha la manera en la que Lucas controlaba la agenda de Melissa, que todo debía pasar por él, que incluso familiares no podían comunicarse con ella sin que él lo aprobara. Otros señalaron que Melissa ya había intentado distanciarse del meses atrás, pero que siempre volvía por la culpa, por la costumbre, por no tener a nadie más de confianza. Y así, pieza por pieza, se fue armando un rompecabezas oscuro, inquietante y profundamente doloroso. Melissa,
que durante años había construido su imagen a pulso, se encontraba ahora con que parte de su intimidad estaba comprometida, parte de sus ingresos desaparecidos y su credibilidad tambaleando. No por un enemigo, no por un jate, sino por alguien que consideraba parte de su familia. Todo esto la llevó a hacer algo que jamás imaginó: preparar una denuncia formal. No una pelea de redes. No un reclamo. Una denuncia ante la ley. Porque entendió que ya no se trataba solo de un conflicto emocional, sino de algo mucho más grave. Algo que, posiblemente, tenga consecuencias legales. En sus palabras, lo que más le duele no es el dinero. No son las fotos. No es el acceso a sus plataformas. Es la traición. La sensación de que fue utilizada. Que cada conversación, cada abrazo, cada promesa, era parte de un guión que solo él conocía. Esa herida, dijo, no tiene forma de medirse. Y mientras tanto, el público mira, escucha, comenta. Algunos con empatía, otros con escepticismo. Pero todos, sin excepción, conmocionados por la magnitud del caso. Porque esto no es solo una historia de famosos. Es un espejo. Un reflejo de lo que puede pasar cuando confías ciegamente. Cuando dejas tu vida en manos de alguien más. Cuando crees que tu entorno es seguro, y resulta que no lo era. Melissa Gate, con lágrimas, rabia y una nueva fuerza interior, ha decidido no callar más. Y eso, apenas comienza. Lo que más ha impactado a quienes han seguido esta historia no es solo la traición de alguien cercano. Es como una persona tan conocida, tan mediática, tan seguida por miles, pudo ser víctima de algo así sin que nadie lo notara. Sin que nadie lo sospechara. Porque mientras Melissa Gate aparecía en televisión, sonriente, divertida, entera, afuera, alguien habría estado desmantelando todo lo que ella construyó. Y no lo hacía un desconocido. Lo hacía su mejor amigo. Es difícil imaginar cómo es vivir algo así. Salir de un encierro tan intenso como la casa de los famosos, donde el cuerpo, la mente y las emociones están al límite, y encontrarte con que tu vida afuera ha sido hackeada. No solo en lo digital, también en lo emocional, en lo más íntimo. Melissa se encontró con la nada. O con algo peor, una vida desordenada por alguien que no tenía derecho a tocarla. Su celular ya no era suyo. Sus cuentas ya no le respondían. Su identidad digital, esa que le ha costado años construir, ya no estaba bajo su control. Y cuando buscó respuestas, lo que encontró fue evasión. Porque Lucas, en vez de disculparse, en vez de explicar, eligió victimizarse. Hizo ver que él solo había querido ayudar. Que se había sacrificado por ella. Que había manejado todo mientras ella estaba lejos. Pero nunca explicó por qué lo hizo sin permiso. ¿Por qué cambió contraseñas? ¿Por qué cobró pagos? ¿Por qué usó su contenido personal? La pregunta que muchos se hacen es, ¿esto fue un malentendido o un plan frío y calculado? Melissa ya no duda. Para ella, fue una traición planeada. Un movimiento estratégico, ejecutado en el momento justo, cuando ella no podía defenderse. Y ese, para muchos, es el punto más oscuro de todo esto. Porque no fue algo accidental. No fue una confusión. Fue un ataque oportuno. Un aprovechamiento cruel de su ausencia, de su aislamiento, de su vulnerabilidad. Y eso, no se perdona fácilmente. En redes, el caso se convirtió en tendencia. Miles de personas comenzaron a hablar del tema. Algunos compartían sus propias historias de traición. Otros exigían justicia. Y otros simplemente no podían creer que alguien tan cercano pudiera hacer algo así. Pero el dato más perturbador llegó días después. Una joven, seguidora de Melissa, aseguró haber recibido mensajes desde una cuenta anónima ofreciéndole contenido privado de la influencer. Fotos que jamás habían sido publicadas. Capturas íntimas. Y aunque no lo pudo probar de inmediato, la descripción coincidía con el tipo de archivos que solo alguien muy cercano a Melissa podía tener. Ese fue el punto de quiebre. Porque ya no se trataba solo de robo de identidad, ni de mal manejo de cuentas. Se trataba de una posible violación a la intimidad. De algo que roza lo penal. De un delito que, si se confirma, puede tener consecuencias muy graves. Melissa, asesorada por un equipo legal, decidió actuar. No solo como figura pública. Como mujer. Como persona. Porque entendió que si callaba, el mensaje que quedaría es que estas cosas se pueden hacer sin castigo.
Y no está dispuesta a permitirlo. Dijo en un live, con voz serena pero firme, yo no me voy a quedar callada. Porque lo que me hicieron no fue un error. Fue una traición. Y va a tener consecuencias. Desde ese momento, la historia tomó otro rumbo. Ya no era una polémica de farándula. Era una denuncia formal. Con pruebas. Con testigos. Con fechas. Con registros. Con abogados trabajando en el caso. Y con una firme intención de llegar hasta el final. Y en medio de todo esto, Melissa tuvo que seguir adelante. Volver a trabajar. Recuperar su imagen. Reconstruir lo que le habían quitado. Porque, aunque muchos lo olvidan, la vida de un creador de contenido no es solo entretenimiento. Es también trabajo. Ingresos. Sostenimiento. Cuando le arrebataron sus cuentas, no solo la silenciaron. Le quitaron el medio con el que trabaja. Y eso, para ella, es una forma de violencia también. Lucas, por su parte, ha optado por el silencio. Ha aparecido en algunas historias con tono sarcástico. Como si todo esto fuera una exageración. Como si no supiera la magnitud del daño que causó. Pero ya es tarde para explicaciones superficiales. El público, en su mayoría, está con Melissa. No solo porque sea famosa, sino porque representa a miles de personas que han sido traicionadas por alguien cercano. Porque su historia toca una fibra muy humana, la del dolor que causa la decepción. Y en ese dolor, Melissa no está sola. En sus redes, cientos de mujeres le han escrito mensajes de apoyo. Personas que han pasado por algo similar. Que han perdido amistades por envidia, por control, por abuso de confianza. Y que ven en ella un ejemplo de cómo se puede salir adelante, incluso después del golpe más inesperado. Pero lo más poderoso ha sido su actitud. No se ha hundido. No ha perdido el control. No ha caído en insultos ni en provocaciones. Ha hablado con claridad, con argumentos, con respeto. Y eso, para muchos, es el signo de una verdadera evolución. Porque si algo ha dejado claro este caso, es que Melissa ya no es la chica polémica de los videos virales. Es una mujer que ha madurado. Que ha aprendido a poner límites. Que ha entendido que el éxito también se defiende. Hoy, está recuperando poco a poco su control. Algunas cuentas ya han sido devueltas. Su equipo legal sigue trabajando en el resto. Y aunque el daño emocional no se repara tan rápido, ha decidido no dejarse vencer. Ha dicho, sin temblar, que esto solo la ha hecho más fuerte. Que ya no confía como antes, pero que tampoco va a vivir con miedo. Que va a seguir creando contenido, compartiendo su vida, inspirando a otros. Pero ahora, desde otro lugar. Desde una conciencia nueva. Desde un cuidado distinto. Y es ahí donde está su verdadera victoria. Porque mientras Lucas se queda atrapado en sus excusas, en su silencio sospechoso, Melissa avanza. Con heridas, sí. Pero con dignidad. Con una comunidad que la respalda. Y con una historia que, aunque le dolió, la transformó. No todo el mundo sabe lo que implica realmente una traición. Para muchos es una palabra que se lanza sin pensar. Pero cuando se vive, cuando se sufre, se entiende lo que significa de verdad. Una pérdida del equilibrio, una ruptura interna, un vacío que no se llena con palabras ni con likes. Melissa Gate está viviendo eso. No desde una ficción. No desde un libreto. Lo está viviendo en carne propia. Con la cámara apagada y los recuerdos encendidos. Y lo más fuerte no es lo que le quitaron. Es lo que eso le reveló. Porque cuando alguien cercano te traiciona, no solo dudas de esa persona. Comienzas a dudar de ti. De tu juicio. De tu instinto. Te preguntas cómo no lo viste antes, cómo no lo sentiste, cómo pudiste confiar tanto. Y esas preguntas duelen más que cualquier pérdida material. Melissa ha compartido, en voz baja, que lo que más le rompe es haberse sentido tan ingenua. Ella, que parecía tenerlo todo bajo control. Ella, que había enfrentado críticas, polémicas, escándalos mediáticos, no pudo anticipar esto. No pudo protegerse de quien más debía cuidarla. Y ahí es donde el dolor se vuelve enseñanza. Porque ahora ya no es la misma. Ahora sabe que no basta con rodearse de gente que dice estar. Hay que observar. Hay que escuchar lo que no se dice. Hay que entender las señales que uno a veces elige ignorar por cariño o por costumbre. En este proceso, ha perdido más que redes sociales.
Perdió una parte de su confianza, una parte de su inocencia. Pero también ganó algo que no se consigue fácil: claridad. Hoy, cuando habla, no lo hace desde el enojo. Lo hace desde la claridad de quien ha visto la verdad de frente. Y ha decidido no seguir callando. Eso ha provocado incomodidad. Porque cuando una mujer alza la voz sin gritar, cuando se defiende sin atacar, cuando denuncia sin destruir, descoloca. Porque no sigue el guión esperado. Melissa ha demostrado que se puede ser firme sin ser violenta. Que se puede contar la verdad sin caer en el show. Y eso le ha ganado respeto, incluso de quienes antes no la seguían. Por otro lado, el caso ha empezado a resonar en espacios que van más allá del entretenimiento. Abogados, periodistas, activistas, incluso expertos en ciberseguridad han comenzado a debatir lo que pasó. Porque lo que le hicieron no es solo un problema entre dos personas. Es parte de una realidad más grande: el control digital, la apropiación indebida, la violencia silenciosa que muchas personas sufren en entornos íntimos, especialmente las mujeres. Y ahí, Melissa se ha convertido sin quererlo en una voz. No la pidió. No la buscó. Pero la asumió. En entrevistas recientes ha dicho que si su experiencia puede servir para que otras personas se protejan, entonces algo bueno habrá salido de todo esto. Porque, al final, el dolor sin propósito solo deja cicatriz. Pero el dolor con sentido transforma. Mientras tanto, el proceso judicial sigue. Hay documentos que se están revisando. Contraseñas recuperadas. Movimientos bancarios en investigación. Y aunque el camino legal es lento, el compromiso de Melissa y su equipo es firme: no dejarlo pasar. Ella ha sido clara: esto no es una venganza. No busca arruinar a nadie. Solo quiere justicia. Recuperar lo que es suyo. Y que se reconozca el daño que se le hizo. Porque cuando alguien accede a tu vida sin permiso, cuando lucra con tu imagen, cuando decide por ti, eso es violencia. Y la violencia, aunque no deje marcas físicas, deja huellas profundas. En redes, muchas personas han reaccionado con sorpresa ante su actitud serena. Esperaban gritos, caos, insultos. Pero Melissa ha optado por algo más difícil: la compostura. La verdad dicha con calma. La defensa desde la ley. Eso, para muchos, es el mayor acto de fortaleza. En este punto, el silencio de Lucas Castell es cada vez más elocuente. No ha desmentido con pruebas. No ha dado una versión coherente. No ha mostrado documentos. Solo ha dejado que el tiempo pase, como si el olvido fuera una solución. Pero lo que no entiende es que hay cosas que no se olvidan. Que no se pueden borrar. Y que, aunque él no lo diga, los hechos hablan solos. Melissa, por su parte, ha vuelto a conectarse con su público. Ha empezado a crear contenido desde otro lugar. Más honesto. Más íntimo. No para llorar en cámara, sino para contar lo que se vive cuando te rompen por dentro. Ha compartido mensajes de otras personas que han pasado por algo similar. Historias de mujeres que confiaron en sus parejas, en sus familiares, en sus amigos, y fueron traicionadas. Y al hacerlo, ha convertido su dolor en una red de apoyo. Porque esa es otra forma de sanar, ayudando a otros a entender que no están solos. Hoy, Melissa no es la misma. Y eso, lejos de ser una pérdida, es una evolución. Ya no busca complacer a todos. Ya no necesita estar en cada portada. Ya no mide su valor en seguidores. Ahora mide su paz, su tranquilidad, su verdad. Y en ese camino, ha encontrado algo que vale más que cualquier plataforma: libertad. Libertad para hablar, para denunciar, para contar su versión, para reconstruirse, para volver a empezar. Y mientras muchos siguen esperando escándalos, lo que ella construye es un testimonio. Uno que quedará, uno que servirá, uno que hará que otras personas, en silencio, también se animen a decir: a mí también me pasó. Pero ya no me voy a callar. Hoy, Melissa Gate no necesita que nadie la defienda. Ya se está defendiendo sola. No con insultos. No con venganza. Con hechos. Con firmeza. Con una calma que solo tienen quienes ya no temen perder, porque ya lo han perdido todo, y aún así siguen de pie. No es solo una influencer. No es solo una figura pública. Es una mujer que confió, que fue traicionada, y que ahora está enfrentando las consecuencias con una dignidad que muchos no se esperaban. Mientras otros se esconden,
ella se muestra. Mientras otros callan, ella habla. Y mientras otros borran huellas, ella las deja claras para que nadie más tropiece donde ella cayó. Porque este caso no es solo suyo. Es el reflejo de miles que aún no han podido decirlo. Y ahora saben que sí se puede. Suscríbete si tú también crees que las verdades deben contarse, incluso cuando incomodan. Nos vemos en el próximo video.